Maestro, mencionó usted a la Agencia Estatal de Energía de Puebla. ¿Qué opinión tiene usted acerca, muy general, de este organismo pues, de reciente creación sectorizado a la Secretaría de Economía? Bueno, es curioso porque además se creó en este gobierno. Curioso. Yo nada más accedí a hacer sus webinarios, o la ventaja de estar encerrados todos es que a veces en la mañana puedes acceder a sus convenciones. Es impresionante sus ponentes, sus líneas. Es básicamente una agencia de coyotaje, entiendo yo, ¿no? De intermediación de amigos del mismo cártel de energías limpias, formados casi todos, siempre sus amigos del ITAM, es la norma, digamos, y para intermediar para proyectos de energías renovables en Puebla, ¿no? Digamos, pues para facilitar los negocios privados a través de usar lo público, ¿no? Eso, pues por eso se llama agencia, justamente, ¿no? No haría falta ninguna agencia, ¿no? Pues hay secretarías que se encargan de esos temas, pero de esta forma es otro organismo semiautónomo de intermediación para poder acelerar los negocios de energías limpias, sobre todo eólicas, digamos, y solares, ¿no? Por lo que vi, por el estilo, no es otra cosa que esto. Ahora bien, la otra pregunta es qué hace un gobierno de la Cuarta T promoviendo sus proyectos, ¿no? Pero como siempre, también hay que entender y saber que pues ese proyecto multiforme, complejo y delicado, donde entran todos, permite ese tipo de... Pero si nomás viéramos sus conversatorios y su discurso, diría, madre de Dios, si lo llego a saber, digo, cancelo la agencia en 5 minutos, ¿no? Porque literalmente es lo contrario al proyecto energético de la Cuarta T. Pero como siempre sucede, y más cuando bajas al nivel local o estatal, como este gobierno es bien liberal, cada vez que me hablan de que es un gobierno autoritario, digo, no manches, no saben ni lo que es ser autoritario, bueno, o tener autoridad, ¿no? Aquí todo se permite, ¿no? El caso de esta agencia de Puebla me parece un perfecto ejemplo de, seguramente Barbosa está pensando, pues, es que por aquí, como todos sabemos siempre, y lo que está claro es que la intermediación para negocios energéticos, como para cualquier cosa, acaba redundando en el bolsillo de alguien. Entonces, para eso sirve, supongo que es una especie de un cochinito para final de sexenio, finalmente. Para eso sirve, para otra cosa. Ahora bien, es fascinante y atorrante, para decirlo en argentino, el discurso de las energías limpias. O sea, y bueno, que han llevado a la sierra un generador, un panelito solar para que alguien en la sierra, ¿no?, tenga 5 horas de luz, ¿no?, en el día. Está muy emocionados. Mientras tanto, es una agencia para facilitar, acelerar, perdón, la intermediación de los negocios privados en Puebla, ¿no? No es otra cosa, su discurso, su línea, sus cargos y sus relaciones y sus invitados son exactamente eso. Como que ahí en secreto odian a Bartlett con todo su corazón, naturalmente, ¿no? Pues son su línea. Ahora bien, esto es lo predominante. Llevan años manejando este discurso, manejando, digamos, los organismos autónomos. O sea, a ver, esta gente lleva 30 años en el poder y hasta son sus hijos, casi, casi, ¿no? Y hasta son sus hijos directamente. No es que hablemos de algo muy reciente. Lo reciente, lo extraño, es la Cuarta T. Lo extraño es Bartlett. Lo extraño, digamos, en la CENER. O sea, la recuperación de Pemex, todo esto para ellos es anatema. Todo esto no debería existir. Realmente sufren, pero vemos que están también bien colocados incluso en gobiernos donde en teoría no deberían ni abrirles las puertas, pero cosas de la vida, pues no hay ningún problema. Creo que merecería un artículo en algún medio local, porque sería interesante, porque además viven muy tranquilos, ¿eh? No se crean que se preocupan por nada. Como creen que todo el mundo es pendejo, con perdón, no me graben, que luego ya saben que esto sale, pues, y nadie cuestiona, ¿no?, el discurso verde. Entonces sería muy importante que algún medio local trabajara esos temas. Es fascinante sus relaciones, sus conexiones, y para qué se creó esta agencia. Insisto, coyotaje puro y duro, vestido de discurso postmoderno de hoy en día, ¿no? Nada más. Digo, les gusta y les encanta, pero el interés, el negocio es el mismo, ¿no? En mi humilde opinión. Pero pues para eso están los medios locales, para trabajar los temas, ¿no? Si a alguien le interesa, creo que da para mucho. Gracias, maestro. Finalizamos con 2 últimas preguntas, por favor. Mire, pregunta Verónica, ¿podría repetir el nombre del autor que mencionó, Mario Setz? No, Mario, no, Ceruti. Mario Es el Ceruti. investigador de la Autónoma de Nuevo León, es historiador económico, llegó con el exilio argentino, los 70, Mario Ceruti con 2 T's, creo, Ceruti. Sí, muy interesante sus análisis económicos, de la historia económica, de las familias, los linajes. Ha creado una historia económica de México muy interesante. Ceruti ha creado escuela en todo México.
y ha permitido entender muchísimas cosas. Por ejemplo, los capitales de Monterrey, en Bilbao, cierto, los capitales americanos, o sea, lo poco que el capitalismo américo ha tenido de grande ha venido del saqueo americano a gran escala. El ensanche de Bilbao, capitales americanos, las corporaciones energéticas, capitales americanos, ¿no? Los grandes nombres que se fueron cuando perdió Porfirio Díaz, esos capitales, pero no, ni siquiera en cualquier evento de independencia o revolución hay un flujo de capitales que termina en París y en Madrid. A ver, no termina en manos de ningún español, la pobreza sigue toda la vida, pero esto lo vemos con la Mascherraña, lo vemos con Slim, esa típica alianza de libaneses y criollos. Bueno, pues, ¿qué les digo de Puebla, no? Eso lo hemos visto un millón de veces, no es nada nuevo. Ahora bien, el sector energético son un tipo distinto de corporaciones, obviamente. Pero sin esas relaciones y amistades es distinto. Pues no es lo mismo ser negocios con chino que con español. Eso también es muy importante. El mundo criollo México, el mundo del poder, pues o todo el mundo es nieto de uno de la Barcelonette, si le toca ser francés, o de un gallego, ¿no? Estas relaciones importan, por eso incluso la Embajada de Francia cuida tanto a los Barcelonette, ¿no? Les da pasaporte, ¿no? Porque son gente de poder y son gente necesaria para cierto tipo de intercambios, y, digamos, y para el flujo de capitales. En el caso español, eso siempre ha pasado. No ha habido, desde la independencia de México, no ha habido circunstancia histórica o evento de ruptura donde no haya repatriación de capitales y algún negocio fuerte. Por eso en 1900 prácticamente Francia perdió su poder en España porque con los capitales americanos pudieron comprar compañías de tranvías, de electricidad, de gas, y ahí es cuando empieza la nacionalización del capital. Y se crean, de hecho, se crean finalmente la gran industria de la época, y siempre, en esencia, por capitales americanos. Y americanos no digo gringos, digo México, digo Cuba, Argentina, donde quieran. Siempre se saca, porque ese tipo de funcionamiento oligopólico que es tradicional, digamos, en el capitalismo latinoamericano, pues permite que algunos pocos agentes se queden con todo. Y si esos agentes son, pues un día pueden ser libaneses, a veces hay de todo. Siempre toca a veces un armenio, en el caso argentino en el textil, libaneses en Puebla, ¿no? Ese esquema funciona siempre, pero así como Líbano, pues es un país que no da para, es muy, tan complejo que no da para tanto. En el caso español sí se puede dar una línea muy clara de cómo esa repatriación de capitales ha permitido en cada evento histórico apuntalar a unas familias y a unos poderes, ¿no? Y eso ha sido constante. Y Mario Cerruti, pues, ha hecho un trabajo muy importante, una escuela muy particular que ha permitido entender esas relaciones, porque más allá de cifras o estadísticas, explicó familias, relaciones, ¿no? Con lo público y con lo privado y con lo internacional. Esos contextos que necesitaríamos también cuando hablamos de temas de energía o de luz, igual que vimos en el caso de... Se ha estudiado mucho el tema de la industria eléctrica de Necaxa, el caso de Necaxa, pero nos falta explicar mucho más y llevarlo a día de hoy, obviamente. Y ahora con jugadores muy nuevos, porque obviamente nunca pensamos tampoco. Yo nunca pensé, ni hace 20 años me dicen que Iberdrola jugaría cartas grandes en Estados Unidos, no me lo creo ni de chiste. Sin el tema eólico, por ejemplo, eso nunca hubiera pasado. Y eso empezó con una revolución de hippies en Dinamarca, en Barcelona, en Francia, que terminó siendo usada por Iberdrola. Iberdrola, por cierto, en Navarra inició todo. A veces cuando hablamos de energía eólica hay que pensar en que Navarra, esa comunidad autónoma de donde, por cierto, López Portillo buscaba sus orígenes, en el sur de Navarra, justamente cerca de Caparroso, el pueblo de López Portillo, ahí empezó la revolución de las eólicas. El primer parque eólico importante de España, en la Sierra del Perdón, es del año 92, 93, si no me equivoco. Y ahí se empezó a ver la capacidad de esta revolución verde, su funcionalidad, y realmente por eso España sigue siendo el segundo país del mundo con más generación eólica, ¿no? Porque ese proyecto empezó como una solución antes para un nuclear también, porque obviamente había un problema, digamos, de soberanía energética en España fuertísimo. La importación de gas, en España no hay nada, ni hay gas, ni hay petróleo, ni hay nucleares. Bueno, un nuclear se canceló, quedan 3 nucleares, pero aún producen hoy en día, a veces cuando falta la intermitencia renovable, producen el 40% de la electricidad. Cuando falla en la noche, te falla a veces, digamos, te fallan las renovables o te falla incluso la hidroeléctrica, porque la hidroeléctrica no siempre es fiable. También el agua es un problema. Cuando hay sequías, en los 40 en España, los apagones eléctricos fueron fundamentales porque España dependía completamente de la energía hidroeléctrica, en un 90%. Cuando hubo grandes sequías y en la posguerra, donde hubo una gran destrucción del aparato económico, redes en mal estado, hubo 5 años de apagones constantes también por la dependencia de los embalses, ¿no?
sea, son muchos temas, insisto, muy fascinantes, pero lo que a mí más me preocupa, que en medio de esta vorágine de temas de energía, de capitalismo verde, de renovables, no estamos viendo los efectos sobre nuestra realidad. Y si no podemos defendernos de un tsunami, pues acabamos como pasa en cualquier avalancha de nieve, sepultados por ella. Insisto, qué bueno que el tema, si algo hay que agradecer, también hay que decirlo, a ese sexenio, es que al menos los temas están sobre la mesa. Y por primera vez, al menos tienes un altavoz distinto, que un presidente de las mañaneras hable de Iberdrola, que un director general de la CFE se atreva a hablar, es algo muy importante también. Eso permite cuando menos, porque México no es cualquier cosa, que vayamos cambiando en el discurso algunas cosas. Pero por eso hay un enojo terrible, porque esto es como mencionar la soga en casa del ahorcado o a Dios en la casa del diablo. Es fundamental y por eso creo que sí es importante que aprovechemos esa ventana, como llaman ahora, esa ventana de oportunidad que nos da el cuestionamiento de la reforma energética de Iberdrola en espacios donde antes esto era impensable e imposible. Eso también hay que pensar que pese a que haya un discurso dominante, tenemos algo, esa ventana, y creo que no podemos dejar de aprovecharla para cuando incluso llegue la contraofensiva o vengan malos tiempos, mucha gente entienda de quién es la culpa, cuando menos. Y de esa manera podamos revertir algunas cosas que están ahí y van a seguir. Para finalizar, el, el, el licenciado Carlos Mesa Gutiérrez comenta, hubo casos de corrupción de parte de OHL, Repsol y Iberdrola en México. El mismo Ignacio Sánchez Galán, que preside a Iberdrola, lo ha reconocido, así también la OCDE admitió que hubo pagos a funcionarios mexicanos. Sin duda, la aportación de esta empresa es muy valiosa, pero ¿qué opina usted de la relación de Iberdrola con el gobierno de la Cuarta Transformación? Bueno, yo creo que, a ver, como vimos en el caso cuando Sánchez Galán decidió ya reunirse con el presidente, han intentado, como siempre, un poco del palo y la zanahoria, ¿no? Por un lado, avisar que pues, van con todo, que no ampararse, o sea, contra los acuerdos de confiabilidad, una guerra abierta, usando todos los frentes mediáticos necesarios, incluyendo Greenpeace. No se nos olvide la importancia de esas grandes ONGs, de esos, digamos, funcionarios del ambientalismo, para decirlo aquí, que son fundamentales en la generación del discurso público, pero también en septiembre intentaron, como quien dice, ya, no, por favor, queremos sí, y queremos a México. Calderón no fuimos nosotros, para nada, fue BlackRock, como si BlackRock, insisto, eso es bastante imposible en ese caso, que fue la BlackRock, no están para eso. En todo caso, pero yo sí siento que va a depender. Si el gobierno decide ir en serio, hay mucho que se puede hacer. Se pueden transparentar contratos, se puede explicar a la gente qué está pasando, pero también es cierto que hay temas de acuerdos de confidencialidad obligatorios muchas veces. Es decir, pero si hay voluntad y ganas, se puede posicionar los temas con claridad para que la gente entienda lo que supone el alto coste, supone realmente depender de esos generadores privados, de esos negocios del mercado eléctrico, de los acuerdos privados entre generadores y empresas. Todo esto se ha expuesto un poquito, se ha señalado. Bartlett lo ha explicado en la Cámara de Diputados, el presidente lo ha mencionado varias veces, pero falta una política clara, pública, de vamos a ser claros. Supongo, intuyo, que igual que si Estados Unidos, si el presidente Biden decide la vía, hay dos formas, si decide la vía de entrarle a la guerra, Biden y sus diputados, entrar a la guerra total, de que México tiene que cumplir los contratos y que la energía... Generalmente al presidente López Obrador, cuando más le entras a los putazos, más responde. Con perdón. Si le entra por la vía moderada de usar sus contactos de vía gobierno, a veces pienso en Ebrard, que sería ideal para eso, porque tiene todo el estilo para entender esos negocios. Si le entra por la vía negociadora, pues vemos que era el gobierno. Si le entra en la vía de que México debe rendirse, ¿no? Al New Green Deal, debe rendirse, aceptar, ¿no? Los contratos como sea, pues habrá problemas y creo que el gobierno estará dispuesto a reaccionar y a transparentar toda esa madeja. Y creo que valdrá la pena. Como sea, pase lo que pase en las elecciones intermedias de este junio, cuando menos será muy útil. Pero creo que aún está, yo estoy viendo que sí, quizá, pero todo dependerá de la forma en que el presidente de Estados Unidos y sobre todo las cámaras deciden actuar en el caso mexicano. Hay, de la voluntad del lobby verde, hay una voluntad de que le entren a la guerra total.
pero no siempre es la vía más aconsejable. Y Iberdrola está entre esa tesitura de entrarle a usar toda su caballería, ¿no? Incluso la exterior, en la convicción. Ya saben que llevan mandando mensajes, llevan 3 meses mandando mensajes que con Biden vas a ver, ¿no? Lo han visto, vaya, todos los columnistas de economía y finanzas vienen advirtiendo que cuidadito, Obrador, que Biden va por ti. Es un poco el discurso, ¿no? Y es cierto, y no hay ninguna duda que el proyecto verde, el capitalismo verde va en esta década, va con todo. Ahora bien, no es tampoco tan automático, como vimos en el caso de los gasoductos, la genialidad de demandar primero a las gaseras en París y en Londres, en los tribunales de legislación, fue una genialidad que poca gente a veces entiende. O sea, ok, vamos a la guerra, 4 años, y en 4 años está parado el proceso legal en tribunales de comercio en París y en Londres, pues a ver cómo le hacen, porque ustedes tienen que vender el gas a huevo. Así, ahí sí entendió muy bien CFE y el gobierno de que, ok, no te preocupes, pues ¿sabes qué? Mejor te demando en París, porque litigar podemos todo. Y como, como con el fracking tú ocupas, no se puede almacenar el gas, tienes que usar el gasoducto a como dé lugar. Entonces, naturalmente, ahí creo que fue una buena jugada para cambiar la relación y los precios, digamos, y las tarifas en el caso de la negociación con los gasoductos. O sea, siempre hay posibilidades de negociación. El Estado nunca es tan débil como parece, aunque a veces la fanfarria de la opinión, el ruido, sea tan fuerte que uno cree que pues ya mejor me rindo. No, no hay que rendirse y vamos a ver, porque insisto, no es tampoco tan automático y todo el mundo hay cartas que jugar y si insisto, si la vía es vamos a transparentar todo, ahí muchos tienen mucho que perder. Le conviene más la vía de Sempra Energy, de negociar bajo la mano, no forzar, y a cambio de comprar gas al CFE, por ejemplo, pues ok, me dan permiso para Ensenada. O sea, realmente el Estado, insisto, nunca es tan débil como parece. Entonces, como CFE, por cierto, ya muchos organismos autónomos momentáneamente ya no están bajo control del ITAM, pues cuando menos el margen de maniobra mientras dure este gobierno, aunque uno pierda mayoría, es fuerte. Por tanto, digamos, insisto, sí se puede hacer algo. Vamos a ver, pero yo sí creo que si le apuestan a la línea, hay muchísimo. Ese esquema de las mañaneras, por ejemplo, permite muy fácilmente que pase esa información esencial. Se puede hacer perfectamente, se hizo con los demás gasoductos, por tanto, es viable que entrar a esa guerra no solo sea perder, aunque aquí hay una mentalidad colonial que cree que, bueno, si te metes con el de arriba, ¿no? Con el vecino de arriba, vas a perder seguro, ¿no? Para nada. A fin de cuentas, no siempre puedes mandar marines ni la CNN. A veces hay que negociar. Y México tampoco es Honduras exactamente. Entonces, sí hay capacidad para reaccionar. Vamos a ver. Este año creo que sí definirá muchas cosas, sobre todo a partir del 20 de enero, cuando Biden entre y el Green New Deal se convierta en la gran muñidora de negocios para los cárteles privados de energía, ¿no?